Hola, mi nombre es Ignacio Lalán y en esta clase revisaremos lo que es gametogénesis masculina parte 2. Revisaremos lo que es la meiosis y la espermiogénesis, cómo se forma el flagelo, las fallas en la espermiogénesis, de qué se trata la barrera hematotesticular, cuál es la genética asociada y cuál es la función epididimaria. Comencemos por la meiosis. La espermatogénesis se inicia con divisiones mitóticas de las espermatogonias tipo B para formar espermatocitos primarios dentro del compartimiento abdominal. Los espermatocitos primarios son las primeras células germinales en experimentar meiosis. Después de la primera división meiótica, espermatocitos secundarios, experimentan una división mitótica reductiva. Las células hijas haploides tienen material genético diferente, como consecuencia de la recombinación cromosómica. Las células resultantes corresponden a las espermátidas SA. La recombinación cromosómica que ocurre en profase 1 asegura una diversidad genética en los gametos de un individuo. Respecto a la espermiogénesis, durante esta, las espermátidas redondas SA maduran a espermatozoides. Durante esta maduración, no ocurre ninguna división celular, pero existen importantes cambios en el núcleo y citoplasma celular. Existe una pérdida del citoplasma, una migración de organelos citoplasmáticos, formación del acrosoma desde el aparato de Golgi, formación del flagelo desde el centriolo, compactación nuclear al 10% del tamaño original y reorganización de las mitocondrias en la pieza media del espermatozoide. Las protaminas reemplazan el 85% de las histonas y el DNA se empaqueta alrededor de estas estructuras llamadas toroides. Esto lleva a una gran protección del DNA nuclear, siendo este su gran mayoría transcripcionalmente silente. En este contexto, la síntesis de proteínas depende del RNA almacenado en el cuerpo cromatoide. Algunos de estos RNA son no codificantes, teniendo un rol en la regulación de la expresión génica. Cuando revisamos la formación del flagelo, entendemos que este se desarrolla desde el centriolo, gradualmente elongando la forma de espermátida y está formado por microtúbulos dispuestos en una formación 2+9. Además de los microtúbulos, las fibras densas externas y la vaina fibrosa proveen soporte adicional y regulación del movimiento flagelar. Para maximizar la motilidad del espermatozoide, el acceso del citoplasma, que contiene los remanentes del aparato de Golgi y otros organelos, es eliminado, formando el cuerpo residual que es fagocitado por las células de Sertoli. Revisemos las fallas en la espermiogénesis. Una de ellas se produce cuando existe una interrupción en la fase de espermátida temprana, es decir, cuando estamos hablando del núcleo redondo oscuro. La condición se denomina detención de la maduración tardía. Ahora, cuando existe una interrupción a nivel de espermátidas ovaladas, esta falla se va a llamar hipoespermatogénesis. Los pacientes con detención de la maduración se presentan clínicamente con azoospermia. A diferencia de la detención de la maduración tardía, la detención de la maduración temprana ocurre durante la fase meiótica de la espermatogénesis y tiene por pronóstico la recuperación de espermatozoides a través de TESE, que corresponde a la extracción quirúrgica de espermatozoides desde el testículo. La barrera hematotesticular es una barrera anatómica y funcional que divide el epitelio seminífero en dos espacios, el compartimento basal y el abdominal, restringiendo con ello el paso paracelular de los metabolitos. Anatómicamente está constituido por las uniones entre las células de Sertoli, tight junctions, especialización basal ectoplásmica, gap junctions y desmosomas. Las primeras células en atravesar la barrera son los espermatocitos primarios en leptoteno, llegando al compartimiento abdominal para finalizar en meiosis. De esta forma, no se activará el sistema inmune con los antígenos presentados por las células germinales haploides. Genética de la espermatogénesis. Múltiples alteraciones en el genes o números y estructuras cromosómicas producen alteraciones en el normal funcionamiento de la espermatogénesis. Una región ubicada en el brazo largo del cromosoma Y contiene genes críticos y esenciales para la espermatogénesis. Esta zona se denomina región AZF, Azoospermia Factor, y los genes contenidos en ella se dividen en tres grupos: AZFA, AZFB y AZFC. En todos los pacientes con azoospermia u oligozoospermia severa, se debe solicitar screening de lesiones de AZF, denominadas microdelesiones I, ya que el 10 o el 15% de estos individuos presentarán una mutación. Se han encontrado lesiones completas y parciales de estas tres regiones. Los patrones histológicos observados en los pacientes pueden corresponder a hipoespermatogénesis, detención de la maduración y o síndrome de solo células de Sertoli.
Solo las deleciones de la región AZFC son compatibles con la posibilidad de encontrar espermatozoides en el semen y en el testículo, esto a través del TSE, Testicular Sperm Extraction. Se debe informar a los individuos que las portan que la descendencia masculina tendrá la misma mutación. Las deleciones de AZFA y o AZFB no son compatibles con la existencia de gametos viables y estos pacientes no se deben someter a más estudios o procedimientos quirúrgicos como TSE. Los cambios epigenéticos comprenden todas las modificaciones de la expresión de genes que no provengan de cambios en la secuencia de ADN. Los cambios epigenéticos de los espermatozoides pueden influir en la expresión diferencial de genes en el futuro embrión. Estos incluyen cambios en la metilación del DNA. Las islas de citosina guanina que se encuentran cerca de los promotores de genes pueden encontrarse hiper o hipometiladas. La hipermetilación de estas islas se asocia a la supresión de genes y la hipometilación a expresión de genes. Los cambios también incluyen la modificación de histonas. Las histonas pueden sufrir metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinación y sumotilación. Todos estos cambios modulan la expresión genética. Además, también está incluida la remodelación de cromatina. El grado de empaquetamiento de la cromatina, el grado de reemplazo de histonas por promatinas y la proporción de diferentes tipos de protamina afectan la expresión diferencial de diferentes zonas de ADN. Por último, revisaremos lo que es la función epididymaria. Si bien la espermatogénesis finaliza cuando los espermatozoides maduros son liberados al lumen de los túbulos semíferos, estos no tienen habilidad para moverse o la capacidad de fertilizar un ovocito. Estas propiedades las irán adquiriendo a través de su transporte por el epidídimo. El epidídimo en este caso tiene dos funciones: el transporte de los espermatozoides y la maduración de los espermatozoides. Esto último aumenta su motilidad, adquiere la capacidad fertilizante y permite que sufran cambios bioquímicos y de membrana al permitirles adquirir una carga eléctrica neta negativa. Bueno, esta fue la parte número 2 de la clase de gametogénesis masculina, espero le haya servido mucho.